que nosotros podamos darle las gracias a Dios porque Él nos permite estar en este día aquí. Así es que sé bienvenido, vamos a adorarle, vamos a exaltarle, porque Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Así que sin más, si tú puedes acompañarme, cierra ahí tus ojitos y ayúdame a adorar al Señor. Esta canción se llama Digno. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Eres digno, Señor, tú eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestra adoración. Hoy venimos a darte lo mejor que hay en nuestro corazón. Queremos exaltarte, Señor. Tú eres digno. Motivo estoy de tu amor impagable. Proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo. Vamos, díselo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Gracias, Señor, eres bienvenido. Dile, eres bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido en este día alabarte, exaltar tu santo nombre. Gracias, gracias, gracias. Tú tienes el derecho legal de nuestras vidas, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias por permanecer en nuestros corazones hoy y para siempre. Por siempre. Gracias, mi Señor, gracias. Bueno, pues sin más vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Recuerden que pertenezco a la Iglesia Nueva Generación Internacional, Ciudad de México Norte. Nosotros estamos ubicados en Lindavista, al, al nombre de la, bueno, abajo del video voy a anotar la ubicación como lo he hecho en anteriores videos para que si tú gustas puedas asistir. ¿Por qué no me ayudas y te contactas conmigo para que podamos orar por ti? Me encantaría orar por ti, para referirte más acerca de nuestro Señor. Estaré encantada de poder hacerlo. Sé bienvenido a esta familia en Cristo. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar la, la enseñanza del día de hoy, los padres que oran. Vamos a comenzar con un versículo de la Biblia que se llama Filipenses 4:6 y dice: por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces,
hasta este momento, este versículo de la palabra de Dios, porque también les quiero leer el versículo 7, pero este versículo 6 de Filipenses 4 nos dice que nosotros no nos preocupemos, ¿verdad? Dice, ¿qué es el afán? Pues es la preocupación incesante acerca de algo. Dice, no te preocupes, ¿verdad? Parafraseando lo que el Señor nos da en esta palabra, en esta promesa, dice, mejor dame a conocer qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Dice, dime cuáles son tus peticiones. Y dice que lo hagamos con toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, nos dice que nosotros nos acerquemos a Dios, que le pidamos lo que estemos necesitando en lugar de preocuparnos, y que lo hagamos clamando, ¿verdad? Y que lo hagamos con acción de gracias. Entonces, el Señor nos invita a dejar de preocuparnos, nos invita a ocuparnos entregándole a Él nuestras cargas, entregándole a Él nuestras preocupaciones y presentando nuestras peticiones o rogativas. Y que si nosotros hacemos esto, hay una respuesta de parte de Dios, y dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos promete que su paz vendría sobre nuestras vidas si nosotros le entregamos a Él, si nosotros le pedimos. Aparte de que Él nos va a escuchar si lo hacemos con acción de gracias, si lo hacemos con todo nuestro corazón y no nos preocupemos, Él nos dice que Él nos va a entregar una paz que nosotros no comprendemos, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Y dice también que Él va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos alineados a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Suplir nuestras necesidades. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está invitando a que nosotros presentemos una oración y que esa oración sea perseverante a Él. Es muy importante que nosotros también reconozcamos que la oración de una persona por otra, Dios nos invita a reconocer que tiene mucho impacto. De hecho, hay una palabra, hay una cita bíblica que dice que la oración del justo puede mucho. Es decir, la oración de la persona que ora por otra persona y que es una persona que camina creyendo en la justicia que el Señor le dio, esa nueva vida que el Señor nos da por gracia y no porque hayamos hecho algo, porque hagamos algo. Por eso dice que es por gracia y no por obras. Amén. Entonces, la importancia de la oración de una madre o de un padre es sumamente trascendente en la vida de nuestros hijos, porque muchas veces nosotros descuidamos el acercarnos delante de Dios para orar por nuestros hijos. Muchas veces lo descuidamos porque hay otras preocupaciones en el momento, como puede ser el del alimento, puede ser de las finanzas, puede ser otras preocupaciones, ¿verdad? Que en ese momento tal vez no nos lleva a orar por nuestros hijos. Y es algo que debe ser un hábito en nuestras vidas y debe ser parte esencial de los padres, el que sepamos cómo orar por nuestros hijos, porque nuestros hijos desde muy pequeñitos, incluso desde el vientre, pueden enfrentarse a cosas muy difíciles, como aquellos pequeñitos que tienen algún problema congénito y que ha sido detectado desde el vientre de su madre, o problemas al momento un poco antes de nacer, cuando se detectan que tienen alguna problemática para que puedan nacer correctamente. O bien la mamá presenta algunas complicaciones médicas que están dificultando ese buen proceso de la gestación de sus hijos. Entonces son situaciones difíciles que la mayoría de los padres identificamos, y que es importante que sepamos que en medio de esas dificultades está un padre que puede, una madre que puede levantarse a favor de sus hijos y orar por ellos. Si nosotros podemos orar
por nuestros hijos, juntamente con nuestro cónyuge, nos ayudará a ponernos en unidad, y en la unidad del acuerdo, dice la palabra de Dios, Él responde. Dice que si dos o más, dice la palabra de Dios, que si dos o más se ponen de acuerdo sobre algo en específico, y si es conforme al corazón de Dios, Él lo hará en los cielos y se manifestará aquí en la tierra. Entonces, Él nos invita a que nosotros oremos sin desmayar, porque esto es a lo que Dios nos ha llamado, para que nosotros tomemos y asumamos la responsabilidad y el reto de orar por nuestros hijos. Padre o madre que en este momento están escuchando, están viendo, ¿qué decides hoy? ¿Asumir el reto y la responsabilidad de orar por tus hijos? Bueno, pues vamos a enseñarte a hacer. ¿Correcto? Muy bien. En Proverbios, si me acompañas a buscar la palabra, en Proverbios 22, versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Señor nos está invitando a que nosotros, nos está recordando y nos está dando un mandato de instruir a nuestros hijos desde pequeños, porque dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa que Dios nos da. Si nosotros a nuestros hijos desde pequeñitos los instruimos en la palabra de Dios, nosotros poseemos como padres una gran influencia espiritual y natural para poder lograr que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Pues es la mejor que pueden tener sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y para que ellos aprendan a caminar con valores. Nosotros les enseñamos a caminar con valores, con verdad, a no decir mentiras, les enseñamos a ser responsables, les enseñamos a saludar, les enseñamos a responder adecuadamente, les enseñamos a cuidar las cosas, les enseñamos a ser responsables para asumir las decisiones que ellos toman. Todo esto nosotros lo podremos hacer de una mejor manera, enseñándolos a caminar en la justicia y en la rectitud delante de los ojos de Dios, si les enseñamos la palabra de Dios, que tiene estas y muchas más enseñanzas para ellos. Si nosotros tenemos la fe y creemos que Dios puede transformar sus corazones, Él nos escuchará y Él los bendecirá. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios y le pedimos al Señor el valor para seguir su voluntad y para obedecer su palabra, para obedecer su voluntad, para obedecer su guianza, entonces nuestros hijos podrán verlo, porque una cosa es que nosotros lo enseñemos, lo digamos, pero una muy diferente es si lo que decimos con nuestros labios lo decimos con nuestras actitudes. Si nosotros les enseñamos a obedecer a Dios, ellos realmente ven la obediencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que no es fácil enseñar de Dios a nuestros hijos. Necesitamos alinear nuestras conductas y nuestros comportamientos, nuestros pensamientos a lo que Dios nos manda, para que nuestros hijos puedan verlo. Lo que Él nos diga que hagamos nos va a ayudar a derrotar a todo aquello que impide que nosotros lo sigamos, a derrotar los enemigos en todas las áreas de nuestras vidas, a todos los enemigos de nuestros matrimonios, de nuestras familias. El Señor va a usar múltiples armas, múltiples estrategias a favor nuestro cuando nosotros realmente decidamos obedecerle.
Y Él usa nuestras vidas para bendecir la vida de otros que nos miran, que nos escuchan. Y esto hace que se transforme la vida de aquellos que viven a nuestro alrededor. Muchas veces es muy difícil que nosotros nos mantengamos como esos padres que oramos, pero eso hace que nosotros mostremos que hay otras prioridades en nuestras vidas y que nuestros hijos pueden estar no en las principales prioridades. Cuando yo escucho a una mamá, a un papá decir que aman más a sus hijos que a nada o a nadie en el mundo, y yo en la casa de Dios sé que no oran, que no aprenden a orar, que no escuchan la palabra de Dios, entonces yo ahí me doy cuenta que realmente no aman a sus hijos, porque si, como lo dicen que los aman, porque si realmente amaras a tus hijos como dices que los amas, realmente orarías por ellos, orarías porque les vaya bien en su escuela, porque salgan de esos problemas que tienen, de esas complicaciones, de esas tristezas, de esos miedos, de ese pesar que hay en su corazón. En lugar de buscar que lo hagan otros, ¿por qué no buscar al que sí puede sacarte de esa condición y al que sí puede sanar el corazón de tus hijos, el que sí puede liberar a tus hijos de esas preocupaciones, de esos temores, de esas angustias, de esos miedos, al que sí puede proveer de lo que tus hijos necesitan? Dios respalda y concede la victoria a esas mamás y a esos papás que perseveran como los intercesores de su familia. El Señor le da una gran importancia a la oración de los padres. Pero yo quiero decirles algo a los varones, y lo vamos a platicar más adelante, en otras semanas más adelante. Y es que la oración de un padre tiene un poder mucho más grande que la oración de una mamá. Porque el papá en una familia tiene lugar de trascendencia y de importancia que nosotros no nos imaginamos como mujeres. ¿Cómo nosotros debemos orar por nuestros hijos? Primeramente, como leímos en la palabra hace un momento en Efesios 4, debemos empezar dando gracias. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces porque no lo vemos, no lo reconocemos. Pero Dios está obrando, aun cuando nosotros no lo vemos, porque Él opera en lo espiritual y lo manifiesta en lo terrenal. Nosotros debemos pedirle perdón al Señor. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entremos por sus puertas con acción de gracias, y en sus atrios entremos con alabanza. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros una oración? Siempre con acción de gracias, que es dar gracias a Dios, significa dar una alabanza. La diferencia entre una alabanza y una adoración es que las alabanzas es la expresión de gratitud delante de Dios. Cuando tú alabas a alguien, entonces es exaltando algo que esa persona hizo por ti, o que tú consideras importante, de algún hecho que ejecutó y que a ti te benefició. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar con acción de gracias, y eso es con alabanza. Tenemos que darle gracias por lo que Él ha hecho. Tenemos que darle gracias por lo que aún no ha hecho, porque no sabemos qué es lo que Él está haciendo para ver manifiesto ese milagro en nuestras vidas, y cuándo será manifiesto, cuando Él así lo decida, porque estamos listos para recibir esa bendición.
Una vez que nosotros le damos gracias, le alabamos a nuestro Dios, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados y por el pecado de nuestros hijos. Eso es ser un intercesor, alguien que intercede por sus hijos. Debe comenzar pidiéndole perdón por los pecados de sus hijos. Tú conoces muchos pecados de tus hijos, muchos no. Pero tú puedes pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él te ayude a identificar cuáles son los pecados de tus hijos, para que puedas pedirle perdón a Dios y puedas ayudar a tus hijos a salir de ese lugar. Muchas cosas el Señor ha descubierto en mi vida y me ha develado de mis hijos por la oración, que yo no me podía o nunca me hubiese podido dar cuenta si no me lo muestra el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no me hubiese hablado. Y gracias a que lo hizo a tiempo, porque el Señor nunca llega tarde. Entonces pude dar vuelta a la hoja de lo que estaba sucediendo. Y no lo hice yo, pero con una oración el Señor pudo transformar mi realidad, porque Él usa a los padres para sacar a los hijos de esas condiciones. Nosotros tenemos que ser entendidos del poder que hay en la oración para nuestros hijos. Necesitamos, número 2, necesitamos ser específicos. ¿En qué área, en qué circunstancia vas a orar con tus hijos? ¿A través de qué área en este momento quieres enfocar tus oraciones? ¿Quieres enfocar la gloria de Dios sobre la vida de tus hijos? ¿Quieres que conozcan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres que sean justos? ¿Quieres que ellos estén librados del mal? Entonces declara también la palabra de Dios. Además de ser específicos, tienes que declarar la palabra de Dios. Para que el Señor, a través de su palabra, te confirme su respuesta. En Deuteronomio 5:29 puedes ayudarte a responder ello. Que sean llenos del Espíritu Santo y sigan su dirección en Hebreos 12:11 y en Romanos 8:14. Que aprendan a discernir entre el bien y el mal en Tercera de Juan 1:4 y en Proverbios 16:3. Que cumplan con los mandamientos en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Que sepan escoger compañeros sin vicios ni malas influencias, el Salmo 1:1. Que se mantengan puros, Salmo 144:12. Que honren a sus padres. Yo creo que esa es una de las promesas que dice la palabra de Dios, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán, y en todo te irá bien. Hay otras versiones que dice, y serás de larga vida en esta tierra. Efesios 6, versículos 2 y 3. Que siempre tomen en cuenta a Dios en sus grandes y pequeñas decisiones. Efesios 5:1. Cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú declaras, por ejemplo, el Padre Nuestro, ahí tú declaras, Señor, libra del mal a mis hijos, líbralos de todo mal, ayúdalos a perdonar, dales hoy el pan de cada día, llénalos de tu palabra, que ellos tengan hambre y sed de ti, Señor. El Padre Nuestro es tan importante porque ese es un ejemplo de la oración que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, de cómo debemos presentarnos a orar delante de nuestro Padre Celestial, que no solamente es para que lo ores para ti, sino que lo puedes utilizar grandemente para bendecir la vida de tus hijos. Señor, ayúdalos a reconocerte, a que tú seas, mi Dios, tu voluntad sea hecha sobre sus vidas, que no quieran caminar ellos sobre su propia voluntad o con sus propios caminos, sino que seas tú, Señor. Dice la palabra de Dios, tu palabra sea lumbrera a mi camino. Señor, yo declaro
que tu palabra es lumbrera camino de mis hijos, que ellos no se apartan de tu palabra. Esos son ejemplos de cómo nosotros podemos orar y de qué. Algunas oraciones requerirán ser pacientes y esperar, porque muchas veces no veremos las respuestas inmediatas de Dios, otras sí. Pero hay unas que tenemos que esperar el tiempo que Dios haya dispuesto para que sucedan en tu vida. Como desde este momento, desde que mi hija estaba en mi vientre, yo comencé a orar por el hombre de Dios para ella y ella tiene 8 años. Entonces va a llegar el momento en el que ella va a casarse. Pero ¿cómo yo quiero que se case? Conforme lo dice la palabra de Dios, con un varón de Dios, con un hombre de Dios que lo ame, que le tema, con un hombre de Dios que Él haya elegido para su vida, que esté en santidad, que sea un varón que no tenga ninguna adicción, que sea un varón que lo reconozca como su Señor y su suficiente Salvador, que honre a sus padres, que sea un varón obediente, que sea un varón trabajador. ¿Ven? Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos orar. Incluso tú, joven o jovencita que estás escuchando o que estás viendo esta transmisión, tú puedes comenzar a orar por tus hijos desde este momento. Aun cuando tú no estés embarazada, ni siquiera estés pensando en casarte. Pero desde este momento tú puedes orar por ese varón para ti y puedes orar por tus generaciones y bendecirlas. Bendecir el fruto de tu vientre aún sin concebir. Bendecir la carrera que elegirán para su futuro, que sea una carrera que los haga felices, que tengan un trabajo de sus sueños, que ellos estén a gusto y amen trabajar en ese lugar. Tú puedes orar por el cónyuge de cada uno de tus hijos, como te di el ejemplo, mientras son pequeñitos o aún en el vientre. Mientras crecen, orar sobre ellos estatura del varón perfecto y sabiduría del varón perfecto. Dice la palabra de Dios que Jesucristo crecía en estatura y sabiduría. Él decía, la palabra de Dios dice que Jesucristo desde pequeño era muy sabio y era muy obediente a sus padres. Él era un niño que honraba a sus padres. Desata la unción de Jesucristo sobre sus vidas, porque Él fue obediente hasta lo sumo, porque Él es obediente, porque Él es aquel que intercedió por ti en esa cruz para darte vida eterna. Enséñale a caminar en rectitud para que le teman a Dios, pero no el temor de Dios que nos enseñaron nuestros padres. Dios te va a ver y te va a castigar, sino el temor de Dios a no fallarle. Ese es el temor que debe haber en nuestro corazón, como cuando tú temes que tus hijos se sientan mal por algo que dijiste cuando los ofendes o los lastimas, y entonces no quieres hacerlo y y sientes feo después, es que no lo debía hacer, o lo sentiste con tus padres, o lo sientes y hay conductas que tú no quieres tener. ¿Por qué? Porque temes lastimar su corazón. Bueno, ese es el temor que debe haber en nuestro corazón para que nosotros no ofendamos a Dios, para que nosotros no hagamos lo incorrecto. Ese es el temor que debemos enseñarle a nuestros hijos. Que si nosotros fallamos, nuestros hijos puedan ver que nosotros nos estamos arrepintiendo, que nosotros estamos echando fuera de nuestras vidas la del orgullo y les pidamos perdón por nuestros errores. Y les digamos, hijo, perdóname, ponte a cuentas. Dice la palabra de Dios, perdóname mis deudas, como yo perdono a mis deudores. Realmente tú estás perdonando, tú estás pidiendo perdón por tus deudas. ¿Qué es lo que debes? Y no estoy hablando solamente de lo financiero. ¿Le has dado a tus hijos palabras de aliento? ¿Le has dado a tus hijos, aparte de regañarlos por todo o de criticarlos o de juzgarlos, los has abrazado?
Entonces ahí hay una deuda de amor si no lo has hecho. ¿Les has dado palabra de aliento o les has dicho es tu obligación que tengas esas buenas calificaciones? ¿O les has reconocido lo que hacen bien en lugar de criticarlos si lo hacen, lo pequeñito que hacen mal, en lugar de decirle que lo hizo bien y que puede mejorar porque sabes que tiene la capacidad? ¿Cómo es que tú les hablas a tus hijos y cada cuándo les hablas? ¿Para afirmarlos o para lastimarlos? ¿Cuáles son tus deudas con tus hijos? Yo creo que es un momento en el que Dios nos invita a los padres a que realmente nos pongamos a cuenta con nuestros hijos. A pedirles perdón y a perdonarlos. No importa la edad que tengan tus hijos, no importa la edad que tenga usted. En este momento lo que importa es lo que Dios está llamando a hacer. Y Dios nos está llamando a ponernos a cuentas con nuestros hijos, a bendecir sus vidas, a pedirles perdón si les fallamos. Sabes, seguramente lo hiciste como lo hago yo y lo sigo haciendo. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Orgullo? ¿O hay la humildad de reconocer que no eres el padre o la madre perfecta, pero eres el padre o la madre que en tu corazón y tu intención siempre es darles una mejor instrucción, una mejor vida, una vida diferente a la que tú tuviste? Levántate y declara protección sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Levántate y bendice su entrar y bendice su salir. Úngelos con tu amor, abrázalos y diles que los amas, diles que les bendices, diles que los respetas, diles que los honras. Ayúdalos a tomar decisiones, que no dejen o que no se aparten de contarte sus cosas, para que tú puedas ayudarlos a tomar las mejores decisiones, a decirle, hijo, óralo para que Dios te hable. Si esa es la mejor decisión, adelante. Declara que son cabeza, declara que van por delante, declara que ellos no serán hijos de las tinieblas, sino hijos de luz, que tu vientre dio a luz o dará a luz hijos de bendición. Declara que son salvos, declara que son sanos, declara que son prósperos y altamente bendecidos todos los días de sus vidas. Repite cada promesa que Dios te da para ellos en voz alta. Bendícelos, Dios te bendiga y yo también. Cuando ellos se vayan, Dios te bendice. Yo lo cambié y en lugar de ponerlo a un futuro, yo lo oro en el presente, y cuando se despiden mis hijos de mí les digo, Dios te bendice y yo también. Pero primeramente Dios te bendice. Y es una declaración que yo hago todos los días sobre mis hijos. Les digo, Dios te bendice y yo también. Decláralo, declara que son prósperos en todo lo que emprendan. Declara que la inteligencia, la sabiduría es su hermana y la inteligencia es su parienta. Declara que son muy bendecidos todos los días de sus vidas. Declara todas las promesas de Dios. Afírmalos y diles que cuentan contigo, que Dios los fortalece todos los días, que ellos son capaces de hacer lo que emprenden, de lograr lo que emprenden, que Dios nunca los abandonará. Porque dice la palabra de Dios que aun cuando tú te vayas de sus vidas, aún dice cuando te falte tu madre, tu padre, no temas, yo te cuidaré, yo te cuidaré, yo te protegeré.
como ese padre y esa madre que tú necesitas. Declara vida sobre ellos, declara bendiciones sobre ellos, cualidades sobre sus vidas que tú quieres y que ellos desean poseer. Si es flojo, tú eres muy trabajador, hijo, tú eres muy trabajadora. Esfuérzate y sé valiente, como Josué. Y cuéntales lo que dice Josué en la palabra de Dios, cómo el Señor le mandó a que fuera esforzado y valiente y que tuvo un espíritu diferente y que gracias a eso a él le fue conferido dirigir al pueblo de Dios para entrar en la tierra prometida en los tiempos de Moisés. Escribe las oraciones que estás haciendo por tus hijos para aumentar tu fe y la de tu familia y te des cuenta cuántas respuestas has tenido en las oraciones hacia tus hijos. Ora conforme a la voluntad y al acuerdo de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que tú ores por tus hijos. Pídele dirección al Espíritu Santo y ora conforme a esa dirección. Que te revele qué hay en el corazón de tus hijos para que te muestre el camino. Sé entendido de este llamado que Dios está haciendo a tu vida y a mi vida. Ayúdalos a ser perseverantes en la oración. Sé perseverante y pídele al Señor gracia y favor para lograrlo. Y si tú quieres ello, si tú quieres ser esa mamá y ese papá perseverante, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias. En esta hora te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por lo que estás haciendo en mi vida, porque me estás enseñando a ser un padre, una madre entendido que ore por sus hijos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Hoy te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador. Hoy me arrepiento de todo corazón por todo pecado que he cometido, por toda falta de oración hacia mis hijos, por toda imprudencia, por toda deuda que yo tengo en contra de mis hijos. Yo te pido que me perdones, Señor. Perdóname, Señor, y yo le pido perdón a mis hijos. Yo le pido perdón a mis hijos, Señor, porque yo sé que muchas veces he fallado con ellos, que tal vez no les he dado un aliento, una palabra de amor, o no los he apoyado como ellos quisieran. Perdóname, Señor. Yo te pido que me des tu gracia para hacerlo. Guíame, Señor. Te pido que me perdones, porque he fallado no solamente en esa área, sino en muchas otras, Señor. Perdóname. Te pido perdón de todo corazón. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Dios. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo para enseñarme a morir por mí, para darme una vida nueva y una vida en abundancia. Gracias, Señor. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por los pecados de mis hijos, Señor. Perdónalos, sálvalos, Señor. Que ellos te reconozcan también como su Señor y su suficiente Salvador. Que ellos caminen por tus caminos, Señor, porque hoy he aprendido que tus caminos son mejores, que tus enseñanzas son mejores que las mías. Te los entrego, Señor, y te doy gracias por sus vidas. Gracias por la familia que me diste, Señor. Hoy bendigo mi familia y te doy gracias por ellos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre Celestial, yo te doy gracias por toda mamá, por todo varón que en esta hora, Señor, ha dispuesto su corazón a pedirte perdón,
y a orar por sus hijos. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes a reconocerte como su Señor, que tú les ayudes a ser dirigidos por ti, a ser dirigidas por ti, para ayudar a sus hijos a salir de toda problemática, de toda circunstancia por la cual ellos actualmente están pasando. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres efectivos en la oración para con nuestros hijos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Trae en cada hombre, en cada mujer, cada mamá, cada papá, aliento de vida, fortaleza, dirección, constancia para que oren por sus hijos. Y hoy te doy muchas gracias, Señor, porque lo estás haciendo posible. En el nombre de Jesús, yo sello esta oración con tu sangre preciosa y te doy muchas gracias. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy yo bendigo tu vida y te doy muchas gracias por acompañarme. Déjame orar para concluir nuestra casa de paz el día de hoy, y si tú tienes alguna necesidad de oración en específico, comunícate conmigo y con mucho gusto oraremos por ti. Amén. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por esta casa de paz, por la enseñanza que tú trajiste en este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor, a ponernos a cuentas con nuestros hijos, a bendecirlos como nos has llevado y mandado a bendecirlos. Gracias, Señor, porque tus hijos, Señor, nuestros hijos son un regalo que viene de ti. Dice tu palabra que son el regalo que tú nos has dado, Señor. El regalo, son nuestra gran bendición. Te damos muchas gracias, Señor, porque son esas flechas en manos del arquero, dice tu palabra. Son esas flechas, Señor, son esas varas de bendición. Gracias. Hoy yo declaro la bendición sacerdotal sobre sus vidas, Señor. Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su paz. La paz de Dios declaro sobre tu vida. Le doy gracias y te doy gracias por acompañarme en esta enseñanza. Gracias por permitirme formar parte de tu tiempo en este día. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.